Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro séptimo capítulo de la tercera temporada de Tiempo de Bienestar. Como siempre, el estudio es de Decir un Elefante. Y antes de comenzar, quiero agradecer a todos aquellos que se han ido suscribiendo y que nos han ido siguiendo. Espero que les guste todo lo que hemos hecho, lo hacemos con mucho cariño. Y en función de eso mismo, hoy día tenemos también una súper invitada, ¿ya? Por lejos la más experta en lenguaje y comunicación y habla en niños, ¿ya? Les quiero presentar a Soledad Parada Salazar, fonoaudióloga. Un gusto tenerte, Sole, por estos lados. Gracias, Rodri, un gusto estar acá. Así que qué mejor que tú para hablar un poco de lo que son los trastornos del lenguaje, sus asociaciones con el aprendizaje, y todo un componente que ha estado como explotando bastante. ¿M? Pero cuéntanos un poquito de ti, ¿quién es Sole para que la gente te conozca, sepan quién eres tú? ¿M? Bueno, soy fonoaudióloga, trabajo actualmente en educación superior Ujú. en la Universidad San Sebastián, ahí hago clases y también soy docente de internado. Recibo a estudiantes en su último año de la carrera. Trabajo con niños, niñas y adolescentes, especialmente el lenguaje, pero también trabajo el aprendizaje, la comunicación, el habla. Y soy mamá, tengo dos Mm. hijos pequeños. Y siempre en mi carrera, yo creo que algo que se ha destacado en mí ha sido mis sellos, que me gusta como el enfoque educativo de la fonoaudiología. Trabajé en algún momento en educación, actualmente no estoy en educación porque en el internado estoy en un contexto tal vez más clínico, Claro, pero siempre con el enfoque educativo, lo que implica que en el fondo mi mirada del lenguaje siempre está apuntando hacia el aprendizaje. perfecto. ¿Y cómo llegaste a eso, Sole? Porque, claro, hay muchos fonoaudiólogos, a lo mejor que nos están viendo, estudiantes, o fonoaudiólogos ya que están trabajando, o inclusive mamá. ¿Cómo hiciste ese tránsito de linkear lo que era la fonoaudiología pura y dura, de esto del Mm. lenguaje y la comunicación que suena tan áspero, vamos a tratar de definirlo, y este vínculo con los otros elementos? ¿Cómo fue tu recorrido? Yo creo que, a ver, influye harto como el haber trabajado primero en educación. Ujú. Siento que en escuelas de lenguaje y en proyectos de integración, eso te da como un bagaje que te ayuda a visualizar el impacto del trabajo del lenguaje dentro de la sala de clase. Entonces, tal vez cuando yo salí de la universidad, no tenía un foco tan educativo, a pesar de que sí hubo ciertos profesores que nos dieron esa mirada, pero yo creo que no visualizaba el impacto de lo que era trabajar como el lenguaje por sí solo, sin un foco en educación, versus con trabajar con un sentido. Y en el tiempo de trabajar con los niños y las niñas y de estudiar mucho, entendiendo la relación entre el lenguaje, la lectura y el aprendizaje, es que pude ir visualizando cómo ir organizando mi terapia para que tuviera impacto, porque finalmente si no trabajábamos, como que era muy común a veces, que el fono o la fono trabajara algo, pero dentro de la sala de clases la profe no viera Exacto. el impacto de lo que trabajó. Ujú. Entonces era como si yo trabajé esto y la profe dice, pero yo no lo veo. Entonces ahí algo nos faltaba, como una mirada más integral. Exacto. Bueno, tú estuviste hace poquitito en España, si no me equivoco, ¿ya? ¿Cómo está el tema, aprovechando que estás como residente, cómo está eso allá también? ¿Estamos en la misma línea? ¿Estamos bien desde esa mirada, Sole? ¿Cómo lo visualizas tú comparando un país mucho más desarrollado que el de nosotros en función de esta problemática o de este vínculo que tú estás describiendo? que en, a mí me llama la atención que afuera siempre les llama mucho la atención el sistema, cómo funciona el fono dentro del contexto educativo, como bueno, lo que hemos hablado otras veces, no existen las escuelas de lenguaje en otro contexto y tal vez aquí han sido muy mal miradas y pueden tener muchos vicios las escuelas de lenguaje, pero cumplen un rol que en otros lados no existe y que eso ha hecho que muchos niños reciban diagnósticos más tardíos. Tal vez en la escuela de lenguaje sabemos que hay muchos niños que no tienen realmente el diagnóstico de trastorno específico del lenguaje o trastorno del desarrollo del lenguaje y que sirve como un potenciador para niños que tal vez tienen un desfase en su desarrollo inicial, pero fuera todo ese periodo el ingreso inicial es más tardío o también no existe un acompañamiento oficial del fonoaudiólogo dentro de la sala de clase en cursos mayores. Entonces eso les llama mucho la atención, como que nos ven que estamos como un referente en el manejo del fonoaudiólogo dentro de la sala de clase. Mira qué interesante, porque la gente a lo mejor desconoce y no valora. Qué bonito lo que dices tú, porque ha habido toda una problemática en relación a las escuelas de lenguaje, ¿ya? ¿Qué Sí, po, significa eso? ¿Qué es ese proceso? ¿Ya? sí. ¿Podríamos definir un poco qué es una escuela de lenguaje para que la gente sepa? Porque hay mucha gente que lleva a sus hijos a escuelas de lenguaje
como si fuera un jardín, Mm. pero no es un jardín, tiene otras cosas. La escuela de lenguaje es un recurso que implica, veámoslo como un jardín en el contexto de que recibe niños y niñas entre 3 y 6 años, son gratuitas, pero su foco es el lenguaje. Solamente pueden ingresar niños y niñas que hayan tenido el diagnóstico de trastorno del desarrollo del lenguaje o trastorno específico del lenguaje, como se le decía también anteriormente. Y adentro no hay educadoras de párvulos, sino que son educadoras especiales, o sea, educadoras diferenciales, especialistas en lenguaje, junto con una fonoaudióloga o un fonoaudiólogo que hacen que todo el contexto esté enfocado en lenguaje. Siguen las bases curriculares de la educación parvularia, pero todo con foco en lenguaje. Exacto. ¿Y lo consideras positivo desde esa mirada? ¿Cómo lo ves Mm. así? Yo sé que tiene muchos bemoles, ¿ah? Sí, Porque, claro, se ha malinterpretado, porque a veces han habido abusos desde el punto de vista económico, porque hacer gratuito significa que alguien paga eso y eso es el Estado. sí. ¿Ah? Pero así como haciendo rayas para la suma, pensando en el impacto en la familia, en estos chicos a lo mejor más vulnerables. Mm. ¿Cómo lo ves tú, Sole, desde tu experiencia? Yo creo que cualquier recurso del Estado puede ser finalmente manipulado en cualquier contexto. Y acá, claro, tal vez hay varias instancias en que se puede manipular ciertas cosas que van relacionadas también con lo que tú crees que es el trastorno del lenguaje, porque yo creo que si algo sí se cuestiona afuera, sobre todo en el ámbito que es más de estudio del trastorno del lenguaje, es la forma en que se diagnostica, Sí. ¿ya? Que tal vez es más blanda, podríamos decirlo, ya es menos rigurosa en base a esos decretos. Sin embargo, creo que sí cumple un rol importante, sobre todo en la población que es más vulnerable, porque entrega, cuando la escuela de lenguaje es buena, es un gran recurso. Es un lugar en donde el niño no solamente sociabiliza y aprende los elementos que tiene que aprender dentro de su base curricular, sino que además hay especialistas en lenguaje y todo tiene un foco que potencia en esta etapa crucial en la que muchos niños no van a tener acceso. Exacto. La terapia fonoaudiológica en sí, como que si no cumple una dosis, no va a tener la cantidad suficiente de oportunidad del niño de practicar lenguaje, y a veces esa dosis se suple por estar en una escuela de lenguaje. Exacto. Ya, te voy a hacer una pregunta Mm. pensando en la mamá, porque a lo mejor te van a escuchar solo y van a decir, entonces yo puedo llevar a mi hijo ahí si siento, vamos a definir después esto que es problema del lenguaje. Pero hay un gran auge en términos de lo que significa una neurodivergencia grande como autismo. Mm. ¿Una mamá de un niño autista puede llevar a su hijo a una escuela de lenguaje? Claro, por decreto no podría, porque en la escuela de lenguaje solamente ingresan niños o niñas que tengan el diagnóstico de trastorno del desarrollo del lenguaje, que implica que haya un desafío en el desarrollo del lenguaje en etapas tempranas sin que nada lo explique, sin una causa aparente. Entonces, el niño o la niña autista podría tener trastorno del lenguaje, pero se explicaría por el autismo. Entonces, no podría entrar a una escuela de lenguaje. Sí, que eso es importante, porque a lo mejor muchas más van a pensar, entonces puedo llevar a mi hijo en esta angustia de Mm. dónde lo posicionamos. No, muy claro, muy claro. Y qué bueno que hablamos un poco de eso porque es una temática que tiene que ver harto con lo que vamos a conversar ahora. Entonces, una primera pregunta, solo para ir acotando un poco los conceptos. Hablamos o empezamos a hablar de algunos conceptos que son pareciera sinónimos, pero son muy distintos. ¿Cómo podemos diferenciar así en términos coloquiales para la gente, lo que es comunicación, lo que es lenguaje y lo que es habla? Ujú. Porque uno ve que se usan y se movilizan en un mismo plano a sabiendas que no son tan similares. Exacto. Podríamos decir que tal vez un concepto más macro es comunicación, que tiene que ver con la intencionalidad detrás de un mensaje, con todo lo verbal y lo no verbal, los gestos, todo lo que acompaña a un mensaje que se puede transmitir de distintas maneras, y uno de esos canales puede ser el canal verbal u oral. Y ahí entra el lenguaje. El lenguaje va a ser como este conjunto de símbolos que ocupamos para transmitir una idea, transmitir un pensamiento. Es algo cognitivo que está en la cabeza, pero para que salga ese lenguaje, esa idea que tú tienes, tiene que materializarse en movimientos articulares que permiten el habla. Entonces, claro, son conceptos que son diferentes, pero uno lleva a otro y están súper amalgamados en el fondo. Claro, están como imbricados unos con el otro. Pero podemos hablar de patologías, sí, Mm. sé que el nombre patología está bien cuestionado, pero podremos hablar de algunas alteraciones que pueden afectar a uno, a otro, a ambos, a todos a la vez.
para que la gente lo entienda, ¿cierto, Sole? Claro, o sea, esta diferenciación que hacemos es como pedagógica, académica para entenderlo, pero a su vez se sustenta en que si no un trastorno o una condición implicaría una alteración de todos estos tres aspectos y no siempre es así. Podemos tener niños que no tengan dificultades comunicativas ni de lenguaje, pero tengan trastornos de habla, o niños que no tengan trastornos de habla, pero sí tengan trastorno de lenguaje y no de comunicación, o otro niño o niña que tenga los tres aspectos con desafíos. Perfecto, perfecto. ¿Y estos trastornos necesariamente tienen una base? ¿Hay una condición neurobiológica afectada? ¿Hay una condición social o socioeconómica que lo explique? ¿O pueden hacer así como iatrogénicamente que Mm. aparecieron? ¿Hay una carga genética también, Sole? Si hay una carga genética importante y como los estudios actuales, pero también de hace mucho tiempo han demostrado que hay diferencias en el procesamiento cerebral. No vamos a decir que hay una alteración, tal vez no alcanza a decirse una alteración cerebral y también con la mirada como de la neurodiversidad o la neuroafirmación, también se habla como de diferencias en la difusión, en las conexiones, en el cómo se conecta una zona con otra. Entonces, eso sumado a genética, o sea, si hay alguien en la familia que tuvo algún problema para desarrollar el habla o para desarrollar la lectoescritura, algún tema de aprendizaje o déficit atencional, siempre eso potencia la posibilidad de que aparezca alguna dificultad de lenguaje, habla o comunicación. Perfecto, perfecto. Creo que queda muy claro ahí como para la familia. ¿Y cuál sería, si pudiéramos ponerle como un nombre, así como la patología, el cuadro, así como de un trastorno comunicativo, un trastorno del lenguaje, un trastorno del habla, para que la gente lo entienda, así Como un ejemplo, como un ejemplo, claro, Sole? como que el más típico de comunicación podría ser autismo. Ujú. De los trastornos de habla, podemos pensar en la tartamudez o, por ejemplo, trastornos de los sonidos del habla, que antes tal vez se conocían más con la palabra dislalia, pero ahora ya los metemos dentro de este término paraguas que son los TCH, trastornos de los sonidos del habla, y que implica que hay algún sonido o la combinación de ciertos sonidos que cuesta al niño y que le suena como que no se le entiende tanto cuando habla. Ujú. Y el intermedio en el lenguaje, el más conocido, o no, mejor dicho, el más típico es el trastorno del desarrollo del lenguaje, pero a su vez es súper desconocido. De hecho, se le reconoce como el trastorno invisible porque no tiene características fenotípicas. Bueno, ninguno de los ejemplos que te dije tiene características, pero además, a pesar de que es súper frecuente, no se conoce tanto como si se conoce el autismo, por Sí. ejemplo. Es bien curioso ese hecho, Mm. ¿ah? Porque uno esperaría que hubiesen más recursos puestos ahí para Sí, determinar qué está pasando, ¿ah? Y como que autismo se ha llevado todo, sí, ¿ah? Claro, un cuadro muy, muy fuerte desde sí, ese po. punto de vista, entonces es lógico. No, queda muy claro desde esa línea, ¿no? Sigamos acotando un poquitito. ¿Podemos encontrar banderas rojas a nivel de la comunicación, del habla y del lenguaje que la familia puede decir, ¿sabes qué? Yo siento que mi hijo pudiera estar cursando Mm, esto. Sobre todo estoy pensando en madres primerizas, familias que no tienen como estos antecedentes y que tal vez, como nosotros sabemos, el tiempo es un sí, factor nuclear mm, en tratar de subsanar estos procesos que después van a golpear en el aprendizaje, como nos vas a explicar tú, ¿no? sí. ¿Tenemos banderitas rojas ahí que podemos como señalar? Sí, de todas maneras. O sea, por ejemplo, yo a mis estudiantes siempre les digo como una frase general del desarrollo del lenguaje es que un niño o una niña alrededor de los 3 años, cuando no tiene ningún desafío en la comunicación, en el habla o en el lenguaje, debería sonar casi igual que un adulto. Y eso cuando uno ha trabajado con niños con desafíos en el lenguaje, se tiende a olvidar. Es como que cuando escuchas a un niño de 3 años hablando súper bien, es como, ¡hoy qué avanzado! Pero Sí. en el desarrollo debería ser así, debería parecerse. Entonces, como uno de los primeros signos que ven los papás es que hable poco, como el escaso vocabulario, pensando en lenguaje Sí, solamente, sí. escaso vocabulario o que no logre una estructura de oraciones o frases cortitas en etapas tempranas que deberían aparecer alrededor de los 2 años, 2 años y medio. Otro signo podría ser que no se le entienda lo que dice, entonces eso significa que características de su habla, de su fonología, están al debe, porque los niños, si bien al inicio tienen esta forma de hablar como guaguas que decimos, con el tiempo lo van perdiendo y alrededor de los 4 años y medio ya se les debería entender mucho más. Claro. Eso pensando como de manera general en el lenguaje. También podríamos ver como desde la comprensión. Si es que le cuesta seguir instrucciones, entender preguntas,
responder preguntas, las responde de manera incorrecta. Y además podríamos a eso del lenguaje sumarle cosas comunicativas, que hayan desafíos desde lo no verbal, en el contacto ocular, en la forma de jugar, que sea un juego tal vez más solitario, que sea un niño o una niña que tenga más interés en los objetos que en las personas. Y ahí podríamos ir mezclando en el fondo distintas banderas rojas relacionadas o a autismo o a trastornos del lenguaje que nos pueden ir orientando que necesitamos consultar. Hay varios elementos ahí. Y tenemos recursos, las familias podrían meterse en una página, buscar algo, porque tú trabajas harto, Mm. tienes de hecho ya, un escrito en relación a eso, pues lo vamos a poner ahí para que la gente vea. Entonces, ¿hay alguna página libre donde ellos puedan ver y decir, oh, mira, mi hijo debería estar en esto? Sabemos que esa como normativa tan dura no es Sí, tan dura, porque las personas somos flexibles, tenemos sí. movimiento, pero ¿tenemos alguna cosa donde puedan recurrir el Estado, algo que tú conozcas, Soler? Bueno, en etapa temprana están todos los recursos del Chile Crece Contigo, que entrega desde orientación física, podríamos decir, y también en la página hay pautas orientadoras del desarrollo del lenguaje. Mm. En general, también en Internet es fácil encontrar desarrollo del lenguaje que no sea tan como incorrecto. Mm. Tal vez no es tan preciso ni tan completo, pero lo que está no es incorrecto, ¿ya? Entonces, yo creo que es importante si uno tiene la duda, por un lado, como siempre, tal vez preguntarle a tu pediatra, pero entendiendo que también hay muchos pediatras que se relajan con ese Mm. tema y nos hace mucho daño que digan, no, hay que esperar, es regalón, porque no es así. Sí. Entonces, cuando uno es mamá o papá primerizo, puede escuchar muchas voces, desde voces que son más aprensivas que uno o voces que te hacen como ser más relajado Claro. y no estresarte con signos que si lo hubiéramos agarrado en un momento temprano, tal vez podríamos potenciar más aún el acompañamiento terapéutico. Exacto. Y antes de que el niño diga esta primera palabra, que sabemos que va entre año, año y medio, Ujú. dependiendo de los autores, ¿podemos identificar así como en etapas previas al desarrollo de este lenguaje Mm. formal alguna bandera roja o algo que las mamás así como de manera muy profiláctica puedan decir, uy, mira, mi hijo sabe que tiene 6 meses y esto no pasa? ¿Tenemos Claro. cosas como esas, Sole? Sí, de hecho, en el primer año de vida se generan como todos los precursores comunicativos que se dan en un contexto de una diada o triada en donde está el niño o la niña con sus cuidadores y que permiten el desarrollo posterior de la primera palabra. Entonces, esta primera palabra que tú escuchas y ves se potencia o se sustenta, mejor dicho, en todo un montón de habilidades comunicativas que el niño va mostrando y que el adulto y su entorno se las van reforzando. Fundamentales, por ejemplo, podrían ser desde cómo se escucha, que sería un balbuceo, que alrededor de los 6 u 8 meses haya este balbuceo reduplicado cuando las guaguitas están diciendo ah, ma, Estable y estable, consistente, ¿cierto? exacto, y sobre todo con una intención, que tú puedas visualizar que tu hijo o tu hija se trata de comunicar de alguna manera, y eso lo vas a ver con miradas, con gestos, con sonrisa, con apuntar, apuntar para mostrar algo, apuntar para pedir algo, y sobre todo el estar con un otro y lograr un gran punto importante en el primer año, que es la atención conjunta. Y es tan importante ese elemento que es la capacidad del niño de poner atención a lo que está haciendo junto con un otro, ya sea algún objeto o alguna actividad, que los programas de autismo, por Sí, ejemplo, en primera etapa, todos apuntan a trabajar la atención conjunta. sí. Entonces la atención conjunta yo creo que es clave. Y tú lo vas a ver como si tu hijo o tu hija es capaz de mantenerse en una actividad con un disfrute compartido junto contigo o con otro adulto y más interesado en la interacción que en el objeto propiamente tal, por ejemplo. Sobre tú trabajas en la universidad recibiendo niños, niñas y adolescentes. Ujú. Seguramente vas a estar expuesta, porque las universidades tienen bajo costo, ¿ya? A migrantes. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque a veces Mm. no somos conscientes y uno ve que muchas escuelas de lenguaje, muchos programas de inclusión o integración están llenos de niños extranjeros. ¿Cómo ha sido tu Mm. experiencia? ¿Qué has visto tú ahí desde esa experiencia vivida? A ver, a mí en general no me llega ¿Te llega tanto, tanto? pero me han llegado principalmente venezolanos Ujú. y como que me llegan del boca a boca. Siento que como
En el contexto actual en el que trabajo, me llega muy del boca a boca. Entonces atendí a uno y me llega otro compañero que esa mamá le dijo que fuera. Y entonces en ese sentido tengo diversidad de usuarios que vienen tanto de comunas más del sur de Santiago, también de comunas del oriente. Entonces me cuesta visualizar un poquito cómo impacta el colegio o la atención, el acceso a atención que tienen en relación a su realidad en sí. Perfecto. Viene muy del boca a boca, entonces no te podría decir tanto la experiencia de mi parte, pero sí, por ejemplo, tengo amigos que trabajan en colegios en San Miguel, en donde el 90% de la población es venezolana. Claro. Y las realidades que viven son súper impactantes, así realidades de familia en donde los papás tienen que estar trabajando todo el día y los hijos se quedan más solitos en la casa, o de que por alguna razón se tienen que devolver y hay un desapego gigante y se tienen que despedir de todos sus compañeros, que no tienen acceso a otros tipos de terapias que tienen que estar esperando porque no tienen acceso a los sistemas de salud. Entonces es una realidad súper compleja. Que impacta sí o sí en el lenguaje. Sí, en la socialización, y finalmente muchas veces el lenguaje pasa a ser como lo menos importante a trabajar, Sí. porque hay que hacer como un trabajo importante a nivel socioemocional y de regulación y de apego, y trabajar el desapego que viene desde que ellos llegan para acá o cuando se tienen que ir. Sí, exacto. No, importante, qué importante eso, porque la gente a veces no es consciente de ese hecho o de lo que tenemos. Qué bueno que tú hiciste ese correlato para saber que contamos con este súper recurso que a veces lo minimizamos y no valoramos eso. Tengo otra pregunta en relación a esto mismo. ¿De qué manera se desarrolla? Ya estamos viendo el lenguaje. ¿Cómo se vincula este desarrollo del lenguaje con las habilidades que son un poquito más altas? Porque nos metemos ya a lectoescritura, ¿ya? Tú hablabas de aprendizaje. ¿Hay un correlato que pasa con este niño que a lo mejor mantiene estas dificultades de las cuales estamos hablando? O en contrapartida, un niño que es muy hábil con el lenguaje. ¿Esto redunda? ¿Tiene un impacto directo? Sí. Yo creo que es súper importante comprender esa relación, porque el lenguaje es un mediador del aprendizaje, y una forma de aprender en el colegio es a través de la lectura. Pasamos por una etapa en donde el niño primero aprende a leer y luego lee para aprender. Entonces utiliza la lectura para aprender. Entonces la lectura va a ser un vehículo importante. ¿Y cuál es su relación con el lenguaje? Que la lectura tiene una base lingüística, porque es una de las modalidades del lenguaje. Como que tendemos a ver al lenguaje como algo solo oral, pero también está el lenguaje lectoescrito. Entonces, el desarrollo de la lectura en primero básico, de manera formal, se potencia si en la etapa anterior se trabajan ciertas habilidades del lenguaje que está descrito que van a tener un impacto en la lectura. ¿Ya? Habilidades como, por ejemplo, muy conocida, la conciencia fonológica en educación, que ayuda a desarrollar la decodificación fonológica, porque la lectura por un lado va a ser decodificar, es decir, transformar estas letras en sonidos, pero más importante es la comprensión lectora. Y la comprensión lectora se va a potenciar por otras habilidades que no son la conciencia fonológica, que son el vocabulario, la morfosintaxis y el discurso narrativo, por lo menos, y las inferencias, por lo menos, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes esa mirada, si tú acompañas el lenguaje, tú podrías trabajar la etapa precursora antes de los 6 años, trabajar habilidades que están a la base de la lectura de manera de hacer algo preventivo, porque los niños y las niñas con los que nosotros trabajamos, como tienen desafío en el lenguaje y la lectura es puramente lenguaje, tienen altas probabilidades de presentar un fracaso en esta primera etapa. Perfecto. Tú hablaste de conciencia fonológica. Definámoslo porque a lo mejor para muchos es como, ¿qué es eso? ¿Ya? Como un nombre raro. ¿Ya? Sí. ¿Cómo entendemos ese concepto, Sole? Es una habilidad de la fonología, porque el lenguaje lo podemos también dividir de manera académica en distintos aspectos. El aspecto fonológico tiene que ver con cómo suenan las palabras, con los sonidos del lenguaje. Y dentro de eso hay una habilidad que se llama conciencia fonológica, que tiene que ver con la manipulación consciente de los sonidos. Y cuando el niño o la niña aprende a leer, hace una manipulación consciente de los sonidos por separado. Entonces lee, por ejemplo, mesa y empieza a hacer la m, e, a. Esa habilidad, que se llama análisis y síntesis fonémico, es lo que necesita para aprender a leer. Y yo eso se lo puedo enseñar en una escalerita de habilidades que van desde, por ejemplo, segmentar sílabas,
hasta llegar a hacer análisis síntesis fonémico antes de los 6 años, de manera que su ingreso a la decodificación sea más suave. No, tú no le aseguras que va a leer sí o sí sin dificultades cuando tiene una base genética de dificultades del lenguaje, Claro. pero sí haces que ingrese más suave. Si no, va a ser un gran impacto. Y un niño que se enfrenta con desafío al proceso lector en una primera etapa tiene muchas probabilidades de generar estos como momentos de escape del aprendizaje, de que no quiero un bloqueo del aprendizaje. Sí. Eso, no quiero seguir leyendo porque la lectura es muy notoria. En un curso todos los niños saben cómo lee el otro. Sí. Todos saben quién lee bien y quién no. Entonces el niño que no lee no logra entender por qué él no está leyendo como sus compañeros. Sí, y eso podría ser un indicador después de un ausentismo escolar o... Por supuesto. Porque claro, yo me siento como el outsider, el que está afuera, porque ¿Sí? tienen esos hitos, yo he visto que los colegios tienen estos hitos donde hacen la primera lectura en público, Exacto. que claro, es un muy bonito rito, pero también qué pasa con este chiquillo que se da cuenta que él está 2 escalones atrás y que tiene que pasar por este mismo proceso, puede ser tremendamente agobiante y angustiante para él. Es complejo porque sí, pues súper bonito para los que participan, pero para los que no ya empieza a verse este gap entre yo y mis compañeros y que además es muy decidor porque de hecho el desarrollo de la lectoescritura ha sido indicado como un predictor de éxito o fracaso escolar. Entonces el niño que le cuesta desarrollar la lectura en primero básico, se produce como el efecto Mateo, que se conoce como el que es mal lector en primero básico, va a seguir siéndolo en tercero básico si no hay una intervención dirigida, sistemática, basada en evidencia. Entonces, creo que el tema de la lectura es muy importante para no considerarlo, como que trabajar el lenguaje por trabajarlo, sin visualizar cómo afecta la lectura y luego cómo afecta el aprendizaje, es trabajar el lenguaje sin mirar al niño o la niña con el que trabajas. Exacto. ¿Y qué podría hacer una mamá, una familia? Porque tú hablaste de algunos elementos que son nucleares, pero así en lo cotidiano, ¿qué le recomendarías tú a una mamá, así que ahora que estamos para una cosa más pública? ¿Qué podría hacer ella sin que se tenga que disfrazar de terapeuta, ni de educadora, ni de profesora? ¿Qué le recomendarías para que favorezca este proceso? Mira, hay un montón de acciones que se enmarcan dentro del concepto como alfabetización emergente, que son conductas que podemos tener en la casa que permitan potenciar que tu casa se vuelva un ambiente letrado. Entonces, uno de los más importantes es la lectura dialógica, que uno pensaría que tal vez en todas las casas le leen cuentos a los niños y no es así. Es una realidad que no es tan común como uno esperaría. Entonces, ya leer cuentos con los niños desde el momento en que más pequeño sea, o sea, se ha visto con bebés desde 6 años. Lo importante es visualizar qué tipo de libros puede servirle a tu hijo o a tu hija y además que sea un momento, no es un momento para educar a través del cuento, sino que es para generar vínculo, calidad, emoción, pasarlo bien y asociar algo que el niño o la niña está viendo con algo que le están leyendo, que hay letras, que se transmite, que hay historias que va a descubrir a través de la lectura. Eso es la lectura dialógica, después ahí uno puede, claro, potenciar más con cierto tipo de estrategias, pero ya leer cuentos es una cosa. Otro súper importante que dicen en la lectura, que ese también es más difícil si es que no eres tu lector, es el ejemplo. Entonces, claro, cuando tú eres lector, eso ya está instaurado en la casa. El niño o la niña va a ver a sus papás leyendo, van a ver libros, va a ver biblioteca, pero cuando no, es difícil para un niño que, por ejemplo, nunca le leen cuentos y que entra al colegio y que nunca ha visto un libro en su casa o un diario, si es que hay gente que todavía le gusta recibir el diario físico, revistas. Entonces, ese contexto familiar no es letrado. Qué increíble, ¿eh? Porque hemos ido perdiendo parte de eso, las familias refieren eso. Y claro, a lo mejor uno como padre no es consciente de ese proceso, de lo que significa. Y ha perdido esta habilidad de leer con los otros o leerle a los otros, que era como tan clásico antiguamente. Yo recuerdo a mi abuela que hacía cosas como esas, ¿eh? ¿Sí? Sí, y bueno, y traté de hacérselo a mi hija, no sé si lo hice bien o mal. Después ya me va a decir, ya, pero al menos lo traté. Mira, pero qué interesante eso de poder darle ese tips a los papás. Bueno, y hay mucho más recursos desde esa línea. Sí, y de hecho puedes ir a las bibliotecas. Yo con papás que
no tienen acceso al libro o que no destinan cierta cantidad de recursos solo para comprar libros, van a la biblioteca y van y se vuelve un paseo. Claro. Entonces tiene que ver también con tiempo, que eso es otra cosa que es muy difícil Mm. pedirle a las familias porque sabemos lo que es el horario de trabajo, el Uf. andar en micro, el metro, etcétera. Entonces, cada familia podrá visualizar dentro de sus probabilidades y posibilidades lo que puede hacer, pero se pueden hacer cosas tempranas. Y me surge una pregunta, Sole, no sé si ahí lo podemos ver o no. ¿Hay alguna evidencia que muestre que padres, a lo mejor analfabetas o con un desarrollo académico muy bajo, generan niños no lectores? ¿Hay una relación directa o no es tan así? Así como, pobre niño, sus padres no son lectores, está destinado al fracaso. ¿Es Claro. así o no necesariamente? No necesariamente, porque en el fondo si ese niño o esa niña no tiene desafíos en el lenguaje, no tendría por qué tener problemas en la lectura. Mm. Pero sí pasa que entra otro elemento, que la lectura es muy compleja. Entonces, claro, yo te estoy hablando del lenguaje. La lectura es lenguaje, pero la lectura también es motivación, también es ejemplo. En el fondo yo puedo tener súper buenas habilidades lingüísticas, pero si no tengo motivación y me da lata leer, no voy a leer. Entonces, claro, tal vez la mamá o el papá que tiene menos habilidades lingüísticas o que tiene mayor deprivación cultural por lo que sea que le haya pasado en la vida, si no potencia el que su hijo quiera leer, si no le muestra el goce, si no le aplaude estas conductas, puede que tal vez no impacten. Claro. Y ahora te pregunto como mamá, porque yo pasé ya el tiempo de crianza, ¿crees que las lecturas que están pidiéndole a los niños, ya que tú tienes dos Mm. niños que están en esos procesos, son motivadoras para los chiquillos? Porque yo tuve que leer unas lecturas, me acuerdo que no tenían nada de motivadora, pero ha ido cambiando el Sí, po. mundo. ¿No? ¿Sientes que ha habido un cambio? Yo tengo menos experiencia en eso, por eso prefiero preguntártelo a ti como mamá y como terapeuta de eso. Sí, o sea, yo como mamá he tenido que leer los libros en compañía Claro. de mi hijo. Y claro, hay algunos que yo digo, uy, no me gustó este libro. Hay unos que no me gustó ni cómo contaba la historia. Encuentro que hay algunos que son clásicos, pero que cuentan un mundo que es súper lejano a ellos. Tal vez podrían aparecer posterior cuando ya le agarraron el gusto a la lectura. Siento que en primero, segundo básico, o sea, en segundo ya, en primero no, en segundo básico, tercero básico, los libros tienen que ser tan entretenidos, tienen que tener una calidad lectora. eh, para que en el caso de que si no hay ese trabajo, esa estimulación en la casa y el trabajo de que te guste la lectura depende solo del colegio, que en el fondo esto potencie y ande solitos, por Claro, decirlo así. claro. No que sea uno como ya, pues léete el libro, es como que no quiero, pero léetelo igual, Sí, claro. si tenéis pruebas. Creo que crees que estamos fallando ahí un poquitito, no se ha visualizado ese componente, a lo mejor solamente el hecho de leer, 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 sin pensar que la lectura, como dices tú muy bien, tiene que tener ese goce de leer. Sí, pues yo creo que ese es un componente muy importante en la lectura, como para los que somos lectores, Sí, yo siento que cuando hablamos de lectura de libros, sonríes, te acuerdas de momentos, te acuerdas de situaciones, versus el que se le hace como impensable leer, sí, lo lee solo porque está obligado por algún contexto. Ahora, lo que hablábamos antes, igual depende del colegio, porque los colegios tienen libertad de sí. escoger. Entonces, claro, dentro de las experiencias que yo he tenido, yo no he visto así como los cuentos más entretenidos del mundo, pero tal vez hay colegios que sí han hecho ese cambio, po. Sí, sí, yo he visto que, por ejemplo, ahora les dan la posibilidad de que ellos escojan algunos libros Mm, y llevan un set de libros y la profesora de lenguaje y comunicación le dice, ya, mira, mientras cumpla con las condiciones de la claro, extensión, sí. Interesante, ahí para que las mamás lo sepan ahí, mantengan sí. esa cosa que nosotros la habíamos perdido. Te hago una pregunta en relación a esto, ¿ya? ¿Cómo podemos identificar, así como identificábamos algunos problemas de lenguaje, Mm. comunicación y habla? ¿Tenemos algunos indicadores, algunas banderas rojas o algunas situaciones que podrían marcar un problema en la lectoescritura y por ende después en el aprendizaje de este niño? Sí, primero como acordarnos que en primero básico es en la mayoría de los países alrededor de los 6, 7 años el aprendizaje formal y hay que darle tiempo al niño o a la niña. Entonces, claro, no se habla de una dificultad de lectura hasta que se haya realizado todo el trabajo de educación en primero básico. Tal vez en segundo básico ya se puede visualizar, pero sí podemos ver diferencias entre niños o niñas que presentan como mayor reticencia a lograr una lectura más fluida,
Por lo menos en Chile se pide que en primero básico ya tengan una lectura palabra a palabra, no entrecortada. Vamos a tener niños que van a avanzar de primero básico a segundo con una lectura fluida de unidades cortas, y hay otros que están en nivel silábico. Nivel silábico a finales de primero básico es algo como va a decir, pucha, le está costando, pongamos ojo. De hecho, los programas de intervención en dislexia, que es un tipo de dificultad de la lectura, apuntan a una mirada preventiva, a no esperar el diagnóstico. Como que tú ya sabes que si hay desafíos del lenguaje, tiene altas probabilidades. Y que es probable que con la enseñanza formal típica, sin apoyos extra, no logre el desarrollo de la lectoescritura sin dificultades. Entonces, para eso se trabaja ante estos precursores y también se enseña la lectura con ciertas características, como ya programa terapéutico de acompañamiento a la lectura. Claro, pero para la mamá que está ahí, es decir, una lectura muy acortada, digamos, en términos muy coloquiales. Ya. Eso ya sería como... Sí. Una lectura con esfuerzo, claro, que tú ves que el niño se cansa, que le cuesta unir, es como que en vez de decir me sale como y va un sonido por sonido o sílaba por sílaba, y que no logra, como que uno nota que se le va todo el esfuerzo en tratar de hacer ese cambio entre la letra y el sonido y no siempre entiende lo que lee, que cambie letras, que las dé vuelta, que se anticipe, por ejemplo, que está leyendo nece y decía necesito y él dice necesario, porque hace esto de que se imagina que esa es la palabra que viene después y la corta nomás. Y eso es como en la etapa inicial, pero después puedes tener niños que logran la lectura tal vez más lento, con menos esfuerzo, pero que no entienden lo que lee. Sí. Y eso es ese sí que tiene más impacto aún en el aprendizaje, porque después todo lo aprendemos a través de la lectura. Sí. Entonces, si mi hijo o mi hija, yo le hago preguntas sobre lo que leyó, sobre lo que él leyó, no sobre lo que yo le leí, porque ahí entra por otra vía. Claro. Es el niño o la niña tiene que leer, luego se le hacen preguntas. Si le cuesta responder esas preguntas, es probable que tal vez haya un tema de comprensión lectora. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Cuál es la recomendación para la familia, Sole? ¿Qué tiene que hacer la familia? Yo creo que ahí sí es importante, es difícil como que la familia haga algo que potencie, que no sea como buscar acompañamiento terapéutico. ¿Y a quién? ¿Y a quién? ¿A quién lo llevamos? Porque ahí es como un terreno baldío de repente. Sí. Por eso te lo pregunto. Yo sé que a lo mejor te estoy comprometiendo, pero te lo hago porque yo sé que tú trabajas mucho en eso y eres un referente. Entonces, si es que lo consideras pertinente. Pero ¿cuál sería como tu consejo? No quiero meter a todos en términos personales. Sí. ¿Cuál sería como la deriva? Voy aquí, voy acá. ¿Qué te ha dado mejores resultados a ti, Sole? Mira, yo he ido como... Mientras más aprendo de comprensión lectora, es como más lejana la veo, porque es una habilidad tan compleja y tan llena de otras habilidades, como que la comprensión lectora va a estar afectada si tienes problema de vocabulario, si te cuesta comprender oraciones complejas, si te cuestan las inferencias, si tienes problemas de función ejecutiva, es como que todo la afecta, es súper delicada. O si tienes todas estas habilidades, pero no hay conocimiento previo importante de la temática. Entonces, por un lado, ¿qué podemos hacer? El niño necesita aprender cosas en el colegio para entender de lo que lee. Necesita un acompañamiento terapéutico que vaya por el lado de trabajar las habilidades del lenguaje que construyen la comprensión lectora y también trabajar estrategias de comprensión lectora, porque son caminos diferentes. Como que yo puedo enseñarle al niño, por ejemplo, a leer, a destacar, a hacerse preguntas, a resumir, pero si todavía está la falla en vocabulario, en estructuras oracionales, en inferencia, va a quedar cojo. Claro. Son patas de mesas. Ahora, ¿qué profesional sabe? Debería ser una educadora diferencial, como que se relacione con dificultades del aprendizaje, y por supuesto que los y las fonoaudiólogas podemos, pero que también sepa de aprendizaje, que tenga esa mirada, porque lamentablemente, o es la realidad nomás como es, hay muchos fonoaudiólogos y fonoaudiólogas que trabajan el lenguaje, pero que no tienen una mirada como educativa porque no trabajan en colegios. Exacto. Y algo que yo siempre digo es como, independiente de donde tú trabajes, el niño o la niña con la que trabajas nunca deja de ser estudiante. Entonces, por mucho que tú trabajes en una integramédica, en una clínica, en un hospital, creo que es complejo dejar afuera el contexto educativo porque ese niño nunca lo deja fuera.
Entonces, si no estás ayudando en el aprendizaje ni en la lectura, no estás potenciando realmente donde el niño va a tener dificultades. Porque tal vez a los 8 o 9 años que comprenda más la lectura en el parque jugando a la pelota da lo mismo, po. Claro, Entonces cuando dice yo tengo impacto en lo social, el niño lo va a lograr igual, pensando en el trastorno del lenguaje, no en una condición como más compleja. claro. Pero si no, tu intervención podría tener un impacto dentro de la sala de clase, pero hay que aprender. Eso hay que aprender, hay que hacerlo con evidencia, hay que ser sistemático. No es un popurrí de actividades, tiene una lógica, tiene que tener una dosis, son como un Exacto. montón de cosas. Sí, hay harto que hacerse responsable. Sí, ¿Y tú crees que se está abordando eso de manera respetuosa y profesional? ¿O se está así como pegando palos de cielo, vulgarmente hablando, sí. y tapando así, tapemos acá, tapemos por acá y vamos viendo cómo resulta este Frankenstein? Sí, yo creo que mucho trabajo haciendo el Frankenstein, pero en mi camino de acompañar, y porque en este último tiempo yo he hecho muchas capacitaciones acompañando a otros fonoaudiólogos y fonoaudiólogas a desarrollar estas habilidades y veo las ganas y he conocido colegas maravillosas que trabajan el lenguaje de esa manera, que sacan el máximo al jugo de mis capacitaciones porque les hace sentido y otras colegas que es primera vez que se enfrentan y les explota la cabeza y quieren empezar a trabajar así, como que siento que hay más gente que quiere hacer mejor el trabajo porque se da cuenta que llegan niños de, no sé, 10 11 años y no saben qué trabajar. Right. Sorry, ¿y cómo le ayudamos a los profes? Porque ese profe está ahí con muchos de esos chicos, los van a medir porque él aprenda y tenemos una dificultad de aprendizaje seria. ¿Qué le decimos a ellos? Porque a ellos lo están midiendo y son como el que pasa le pega, así como tú eres el culpable, es Sí, tremendo. Tuvimos acá también una invitada, la Dani, a lo mejor tú la sí. conoces, ¿ya? Y claro, ella hablaba de esta situación o entornos vulnerables de profesores. ¿Qué hacemos? ¿Cómo les ayudamos para que en realidad trabajen con la población que es más importante para nosotros, que es la población Mm, infantil? sí. ¿Qué hacemos ahí? Oh, yo creo que hay como ideas generales para el Sí. gremio. Ujú. Yo creo que es importante que los profes se capaciten, que sepan de esto, porque creo que muchas veces el profe exige comprensión lectora, pero no la enseña de manera explícita, dirigida. Entonces, como si tú quieres potenciar eso, deberías tú ser experto en comprensión Por lectora. supuesto. Entonces creo que falta capacitación, faltan ganas de capacitación. Y si no hay tiempo, porque entiendo Ujú. la La demanda, premura, pues, sí. claro, que hay que trabajar de manera colaborativa, o sea, exígele a tu fonoaudiólogo y fonoaudióloga del colegio, si tienes pie, que te acompañe en eso. En el fondo, tal vez el profe podría decir, pucha, no tengo tiempo para capacitarme, no sé qué, pero yo creo que para el fonoaudiólogo es obligatorio. Si eres especialista en lenguaje, deberías entender la relación lenguaje y lectura. Exacto. Y no te van a ser intuitivo, es estudiar. Sí. Y eso ya existe en las capacitaciones hoy, ya está, hay libros que lo explican. Como que está todo ahí, ¿cachai? Entonces creo que hay que trabajar de manera colaborativa. Hay que entender que esto no es una habilidad que se desarrolla en un tiempo corto, ¿no? Son años, porque ya si tú agarras un niño en cuarto básico, el gap es súper grande. Entonces creo que podríamos decir que hay que apoyar mucho más a los profes de educación parvularia, porque ahí es donde se desarrollan todas las fases para la lectura. Y si no, a la profe primero y segundo básico, porque ahí podemos todavía agarrar un poquito la brecha. Exacto. Pero todo esto hablado de sin mediar la vulnerabilidad económica, No. los problemas sociales, como que ahí se empiezan a meter cosas y la comprensión lectora pasa a último plano igual. Sí, sí. Bueno, es terrible encontrarse con adolescentes que te refieren eso, que ellos están con una autoimagen en el suelo Mm. porque sienten que no saben nada y han Sí, pasado toda su vida y uno ve que nadie se hizo cargo de ellos y transitan y claro, son los que nadie trabaja con ellos, son los que sí, pasan o tienen repitencias frecuentes, los que después quieren hacer cualquier otra cosa y que están más vulnerables a consumo, a drogadicción, a un montón de exacto. situaciones. Y no los vimos, como decías tú, pues Soles, no los pillamos cuando teníamos que haberlos pillado, ¿ya? Es increíble cómo ese proceso se va dando, ¿no? Sí. Ojalá la gente recoja un poco lo que Mm. estás diciendo tú, ese mensaje, y nos hagamos cargo todos los que trabajamos en ese mundo, ¿ya?
No seamos estos Frankenstein, ahí, improvisadores. Te hago otra pregunta, Sale. Bueno, te decía un poco ya cómo las familias lo podían promover, tuviste como esa clave en relación a ese hecho, ¿ya? Y ahora viene un tema como complejo, ¿ya? Porque hay hartas cosas positivas y negativas y me interesa mucho tu opinión en relación a esto. ¿Qué opinas de las tecnologías, ¿ya? Del uso de todo lo que son los portátiles para la adquisición de la lectura, la escritura y para otras habilidades académicas? Porque se ha demonizado mucho el proceso, hay muchos estudios en contra, pero otra cosa es con guitarra de repente. Entonces quiero saber cómo lo has visto tú, un poco de lo que se dice y lo otro lo que pasa, ¿ya? Sí. Yo creo que el manejo de pantallas, bueno, obvio que es muy cultural y que claro que sí yo tengo las posibilidades económicas, sociales, de poder estar siempre con mi hijo y tener el tiempo para entretenerlo, etcétera, no le voy a pasar pantalla y perfecto, es Claro. maravilloso. La gran mayoría no lo tiene. Ahora, ojalá no existieran las pantallas en etapas tan tempranas. De repente uno es un niño de 1 año, 2 años con la pantalla. Y tú ya le estás enseñando a ese cerebro una descarga de dopamina que tal vez nosotros la conocimos a los 25, a los 30. Mm. Entonces, diferente. Ojalá no existiera. Ahora, en relación específica hacia el lenguaje y la lectura, creo que pueden ser un apoyo, porque hay programas súper entretenidos. No sé, por ahora se me viene rápido como hay uno que se llama Bartolo, que en algún momento era gratuito y todavía creo que puedes entrar a ciertas como juegos gratuitos y era súper entretenido. Pero ese programa por sí solo no le va a enseñar a No, leer y a escribir. Entonces creo que dejar al niño con un programa tal vez puede ser más positivo que dejarlo con YouTube todo el rato. sí. Además, es como entre dos cosas malas, una es mejor que la otra. Pero creo que la enseñanza acompañada siempre va a ser más positiva. Como por ejemplo también podríamos hablar lo que yo te decía, la lectura dialógica. Queremos que los papás, las mamás lean cuentos con los hijos, ojalá de papel, pero si no tiene y quiere y lo tiene, se lo mandaron en PDF y lo ve desde el celular, podría Claro. utilizarse también, creo que es la forma, pero al final creo que la mayoría de los estudios siempre van a ser en contra de las pantallas porque la descarga de dopamina que nos genera es súper difícil de competir. Sí. ¿Y tú sientes que hemos perdido cosas? Porque nosotros que hacemos clases en la universidad, ya no hay cuadernos, no hay lápices, Ay, no. bien. Es decir, uno llega y uno todavía, el modelo antiguo, anda con su mochilita y saca así como un lápiz y ve que no hay nadie ocupa lápiz, Sí. ocupan puras tablets. ¿Sientes que eso también impacta negativo o positivamente en el proceso? Porque vamos hacia allá, es decir, los colegios ya tienen tablets incluidas, los cabros escriben en su tablet, ¿ya? Se autocompleta la palabra. Sí. ¿Cómo lo ves por ahí, Mm. Sole, tú? Hoy yo creo que es como un avance que es imposible parar, porque sí, Sí. estaba pensando como al inicio, no sé, encontrar a 1 o 2 personas con tablet, ahora es el 80% ¿Sí? tiene, y en otros contextos de otras universidades todos tienen. Todos tienen, sí. Y yo creo que no podemos como negarnos al uso de tecnología mientras no eliminen etapas de pensamiento crítico, porque, por ejemplo, nosotros antes estábamos hablando del chat GPT. Creo que el chat GPT, claro, es una gran ayuda cuando has desarrollado el pensamiento crítico, pero si no lo tienes desarrollado y tienes vacíos teóricos, no sabes qué arreglarle a la respuesta del chat, entonces es súper complejo ahí. Pero el uso de tecnologías que no son de este tipo, así como la tablet, lo que te complete, el hacer, ahora yo veo unos apuntes tan lindos como colores, Sí, cuadros, sí. esquemas, recortan la diapo, la ponen acá. Como siento que eso para las personas que son supervisuales les dan otras posibilidades, otros recursos. Imagínate grabar y que después te pasara la clase. Nosotros escribíamos las clases en la época cuando estudiamos, nos demoramos 6 horas ahí escribiendo las clases en el compu. Ahora se puede llegar y pasar. Entonces creo que hay mucho apoyo desde la tecnología, de la facilidad del tomar apuntes, de no andar cargada de cuadernos. Tiene N cosas positivas, pero cuando las sabes ocupar para estudiar, si ocupas la tecnología para no hacer tu trabajo y solo pasar, o sea, va a ser nefasto para los profesionales de después. Exacto. Qué bueno, porque yo también siento que se ha demonizado un poco, pero todo depende de cómo uno lo utilice, ¿ya? Creo que si uno utiliza, y como conversamos antes,
no se puede detener, es algo que No se puede viene. tener. ¿Ya? De aquí a 10 años más no sé en qué vamos a estar. ¿Ya? A lo mejor voy a pensar y mi computador va a traducir mi pensamiento en lo que Sí, estoy diciendo. sí. Y claro, ahí cómo lo vamos a hacer, pero necesitamos pensar antes de que alguien lo traduzca. Entonces, Exacto, o hay sea, que trabajar eso. sí, bueno, yo ya adulta, profesional, ocupo un montón el chat y es como en mi versión 8.0, o sea, el nivel de lo que puedo lograr con su apoyo, pero nada es como pedirle algo, ah, está listo. No, pues No, todo se maneja, se trabaja, se da vuelta. Por ejemplo, algo fonoaudiológico que hago, es como si me gustó un programa de intervención de algún paper, o sea, ya se tira ahí a traducir y ahora hazme la sesión en base a esto, cámbiale este, dame tanto estímulo. Como que todo ese proceso de planificar la intervención y cómo lo llevo a cabo, me lo ha pero hecho sí. pero 1000 veces mejor. Entonces, creo que hay muy buenas herramientas y que también nosotros tal vez vamos a tener que en algún momento hacer un paso generacional, porque a mí me pasa que yo soy muy de papel. Mm. Entonces, los protocolos todavía están impresos en la crema a mano y mis internas están con la tablet escribiendo ahí y me gusta, pero claro, yo no he hecho el cambio todavía, Claro. pero es más cómodo. Sí, mucho más cómodo. Pero qué bueno, ¿ah? Qué Eh, bueno ahí. Bueno, y la gente también, como decías tú, se puede meter en muchos programas, algunos gratuitos, unas apps gratuitas, que pueden ser de apoyo para los niños en estos procesos, jóvenes sí. también que están en el mismo hecho. Es ¿Ya? que la lectura es muy universal, Sí, entonces siempre va a tener millones de apoyos. sí, Vaya a encontrar tanto en papel como en aplicaciones, juegos cortitos, gratuitos y de pago. exacto, exacto. Pero qué bueno que también estamos como en la Sí. misma línea, ¿no? Y te hago una última pregunta. ¿Qué pasa con las neurodivergencias? Porque claro, ahí nosotros estamos pensando en estos problemas de lenguaje y comunicación, pero tenemos una población grandota de chiquillos sindromáticos con un montón de situaciones que también los papás le apremia el hecho de que puedan leer, de que puedan Mm, escribir, porque tienen que entrar después los procesos de inclusión, no solamente en el colegio, inclusión laboral. sí. Y un indicador de éxito es que él pueda leer, pueda escribir, Mm. pueda manejar dinero y también pasa por la instrucción. Si queremos que haga un curso de panadería, ¿cómo va a leer la receta? Entonces, ¿cómo lo ves tú ahí, Sole? Porque Mm. sé que es como darse una vuelta, así girar. Sí. ¿Cómo lo sientes? A ver, yo creo que es importante como entender que la lectura y el lenguaje es una habilidad que no está como, no es del autismo, no es del trastorno del desarrollo, no es de la dislexia, es una habilidad. Entonces, si yo, independiente de mi condición, presento desafío en el lenguaje, es muy probable que tenga desafío en la lectura. No es sí o sí, pero es muy altamente Sí, probable, ¿ya? Eh, y que en ciertas neurodivergencias los perfiles de lectura son diferentes a lo que se esperaría, como por ejemplo en autismo, que podemos encontrar como la hiperlexia, que es exacto. como que desarrollan superpotencia en la lectura, aprenden a leer solo, pero tal vez la comprensión lectora puede que les falle porque hay ciertas habilidades de lenguaje más complejo que van a ser desafíos posteriores para ellos. Entonces, siempre, por mucho que lea bien un niño, así como que le suene bien, puede estar fallando después la comprensión lectora o lo vas a descubrir al tiro porque no va a sonar que lea bien. Y muchas veces ahí, principalmente asociado como a discapacidad intelectual o desafíos más cognitivos, hay otros estilos de lectura como la lectura global, como otras vías para llegar, comunicación alternativa aumentativa para llegar a la lectura, pero sabiendo que tal vez no va a ser una lectura para leer una novela, sino una lectura y escritura funcional. Exacto. Pero hay que trabajarlo, lo importante es que hay que trabajarlo, ¿cierto? Sí, nunca pensar como poner el techo antes. Yo Mm, creo que siempre hay que tratar de avanzar sin tampoco decir como que el lenguaje oral es lo que necesita. No, necesita comunicarse. Si se puede comunicar y puede ocupar el lenguaje oral, perfecto. Si podemos ir visualizando cómo desarrollar algo de lectoescritura, mejor. Como no quedarnos solo en la parte comunicativa, porque hay muchos niños y niñas que tal vez pueden tener un poquito más de habilidad. Y si no, está todo bien, pues. Es claro, lo que hay en el fondo. Con eso trabajamos y potenciamos solo comunicación. Pero si es posible, la lectura y la escritura te abre puertas. sí, exacto. Sí, porque mucho de eso, Mm, porque muchos niños que están entrando en estos programas de inclusión, mm, claro que tienen rendimientos cognitivos que son un poco más descendidos y está chocando con esta super habilidad. Entonces, claro, está en cuarto, está en quinto, pero el CAP, como decías tú, es como el Himalaya. sí, po. ¿Ya? Y claro, en esta angustia de los padres, no ven otras posibilidades, sienten que ese es el único lugar.
y la lectura, la escritura y el cálculo para ellos es como la gran meta, ¿no? Entonces lo que decías tú de lo funcional es muy importante. Eso, yo creo que siempre como quedarte con la idea de lo funcional, porque como tú dijiste, es una gran meta y es difícil, es un duelo perder esa meta, Claro, alejarse de esa meta. sí, no, obviamente. Soles, te quiero agradecer, ¿ya? Muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros, súper claros los conceptos, ¿ya? Para nosotros un gusto y un lujo tenerte aquí, ¿ya? Además que eres muy precisa en eso, Ujú. espero que lo disfruten también, chiquillos. Va a salir ahora la dirección donde pueden contactar a la Sole. Tú haces capacitaciones también, Sole. Si te Sí, quieren contactar, lo hacemos a través de tu Instagram y exacto. tu Hotmail, ya que nos reíamos ahí porque mantiene algunas cosas. Entonces ahí te pueden contactar si quieren hacer Sí, ese tipo de cosas. Y van a aparecer también nuestras redes sociales, como siempre, para que ustedes se puedan suscribir y nada más que invitarlos a que lo hagan. Ojalá vean el capítulo de la Sol y los otros y espero que sea un gran aporte y hayamos definido algunas cosas. Así que muchas gracias, Solé, nuevamente gracias, Rodri. por este tiempo. Un gusto tenerte acá. Un gusto.